Amplificadores con transistores de encapsulado tipo TO3. Presentamos a continuación varios amplificadores con transistores de encapsulado metálico de diferentes potencias y configuraciones. Amplificador complementario de 120 vatios. Tiene a la salida dos transistores de base positiva y dos transistores de base negativa. Amplificador cuasi complementario de 120 vatios. Tiene a la salida 4 transistores de base positiva. Amplificador cuasi complementario de 120 vatios con fuente incluida. Amplificador cuasi complementario de 180 vatios con fuente incluida. Y amplificador estéreo de 240 vatios formado por dos etapas monofónicas de 120 vatios. Características importantes. Este amplificador es conocido popularmente como la Zener, ya que la etapa de preamplificación es regulada por un diodo Zener, obteniendo como resultado un amplificador de gran estabilidad. La primera etapa está formada por dos transistores de polaridad PNP, unidos por sus emisores. A esta configuración se le conoce con el nombre de par diferencial. Luego viene una etapa que recibe el nombre de preexcitación, que usa dos transistores NPN de baja potencia, como son los C2229. Los transistores tip 41 y tip 42 harán las veces de transistores impulsores o drivers. Estos controlan los transistores de salida. La regulación de vías o punto de reposo del amplificador se logra integrando el tip 42 del centro a los dos diodos y a la resistencia de 33 ohmios. Ahora bien, como el disipador es una pieza no electrónica, es la única que garantiza por refrigeración la larga vida de su amplificador. Cuando usamos transistores TO3, su instalación en el disipador no es la convencional. A continuación explicaremos la forma correcta de instalarlo sobre la tarjeta o circuito impreso. Procedimiento. Se debe hacer 4 perforaciones por cada transistor TO3 que se vaya a usar, 2 pequeños y 2 un poco más grandes. En este caso se harán 24 perforaciones en total para 6 transistores. Cada uno irá colocado de esta manera. Los dos pines, emisor y base, entrarán en los orificios pequeños y los dos tornillos irán en los orificios grandes. Utilizamos un tubo de caucho para aislar los tornillos de los orificios del disipador. Se introduce el tubo en el orificio a manera de pasamuro, debe quedar al ras del aluminio, y se corta el excedente por el otro lado. De esta manera se aíslan todos los orificios donde pasarán los tornillos que conducen la corriente del circuito impreso a los transistores y viceversa. Todo ello sin que la corriente se transmita al disipador. Para separar la superficie del transistor que va de cara al disipador, se usa aislante de mica. Este deberá ser embadurnado con grasa siliconada para transmitir al disipador el calor emitido por el transistor. Luego se aplica la misma grasa siliconada sobre la base del transistor. Colocamos el aislante de mica sobre la base del transistor, teniendo en cuenta que la grasa quede hacia afuera. Ahora le sacamos el alambre a un cable de calibre 16 y lo cortamos en trozos que deben tener el tamaño del espesor del disipador. Colocamos uno de estos trozos en cada pin del transistor. Colocamos el transistor en el disipador en su posición correcta. Revise la máscara de componentes. Ahora colocamos la tarjeta, introduciendo los pines del transistor en los orificios correspondientes en la tarjeta. Desde el lado del transistor se introducen los tornillos.
por la parte de abajo se colocan sus respectivas tuercas y se aseguran fuertemente. Luego de colocar todos los transistores, se sueldan a la tarjeta los pines emisor y base de cada transistor. Recuerde que la manera correcta de soldar se hace uniendo soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo tiempo. La soldadura debe ser redonda y brillante. Cortamos los excedentes de las patas de los transistores. Ahora ya tenemos instalado el disipador de nuestro amplificador con transistores tipo TO3. Debemos verificar con el multímetro que no haya continuidad entre el disipador y cada una de las carcasas de los transistores. Mediciones. La primera medición se hace en frío. Con el multímetro en continuidad verificamos que no haya corto a la salida del amplificador. Deberá marcar infinito, un 1 a la izquierda. Ahora revisamos que no haya corto a la entrada de alimentación. Se debe medir entre cada pin de los extremos y el tap central, invirtiendo las puntas. Deberá marcar nada o infinito. Si las mediciones anteriores fueron correctas, procedemos a alimentar el amplificador mediante un circuito serie. En etapa de prueba nunca conecte un amplificador directamente a la red pública. Con el multímetro en la escala de voltaje continuo verificamos la salida a parlante. Deberá haber 0 voltios. Medimos el voltaje del diodo Zener. Si el diodo Zener es de 20 voltios, pues 20 voltios deberán registrarse en el multímetro. Ahora haremos la medición de vías. Colocamos la punta negra en tierra y la roja en el ánodo del primer diodo. Deberá marcar entre 0.6 y 0.7 voltios. La otra medición de vías se hace en la resistencia de 33 ohmios. Deberá haber entre menos 0.6 y menos 0.7 voltios. La última medición se hace en la unión de los emisores de los A1015. Deberá haber entre 0.6 y 0.7 voltios DC. Si desea conocer a fondo este artículo, léalo completo en nuestro sitio web construyasuvideorocola.com. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido de un amplificador monofónico de 180 vatios con transistores tipo TO3. Este trae 6 transistores 2N3055 y también tenemos otra versión que es de 120 vatios, trae 4 transistores del mismo tipo. Bien, esta versión trae su propia fuente incluida en la misma tarjeta, así que solo es conectar el transformador, su entrada de señal y su parlante y ya funciona de una vez. Se puede trabajar a 4 ohmios sin ningún problema. Escuchémoslo.
Bien, ahora vamos a escuchar la versión de este amplificador en estéreo con 2 etapas. Ahora veamos la prueba de sonido de nuestro amplificador estéreo de 240 vatios. Este amplificador está formado por 2 etapas monofónicas de 120 vatios alimentadas con la misma fuente. Escuchemos. Esperamos que este proyecto sea del agrado de todos y de mucha utilidad. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Saludos a todos.